Colectivo de alas blancas, capas de dimensiones. Saludos, gente de las tierras, saludos gayanos. Somos la conciencia colectiva de alas blancas. Somos todos a tu alrededor, observando, asistiendo, guiando energías que serían más beneficiosas para ti. No somos de 9, como otros canales, Magenta Pixie. Somos de ningún número, de ninguna raza, cuyo credo es servir a la luz. Somos de la luz, como lo eres tú. Somos las energías por encima y alrededor de la luz. Despertamos a porque tenemos un anuncio importante. Las criaturas están inquietas en tu mundo. Hay muchos que no son de su mundo que vinieron aquí o que fueron creados aquí por los retoques de los científicos. No se recomienda jugar con el plan divino para la vida a menos que las intenciones de uno estén estrechamente alineadas con la pureza del Creador, y vemos muchos retoques que salen a la luz. No deseamos asustar, solo informar que parte del evento de divulgación puede ser más local de lo que esperaba. Eres muy consciente de buscar naves en los cielos, pero ¿qué pasa con las naves dentro de tu planeta, los mundos dentro del tuyo, las dimensiones anidadas o las habilidades suprimidas? Habrá mucho que digerir y asimilar y ustedes, las semillas estelares, están bien preparados. Esto lo vemos con gran orgullo y asombro de la cantidad de tareas, entrenamientos y perseverancias que habéis conquistado. Y decimos conquistados con orgullo, porque somos un aspecto superior de la conciencia circundante del planeta. Nuestras alas blancas son muchas y nuestro amor es eterno por ti. Estos retoques científicos, estos clones y abominaciones de laboratorio son bastante reales. ¿Crees que la humanidad en su conjunto está lista para ser confrontada con la verdad de estas cosas? En algún momento debe suceder. La curación debe tener lugar. Estas criaturas de laboratorio que sufren encontrarán misericordia y curación. Tendrán la oportunidad de discutir su situación. No usamos la palabra situación, sino situación, porque debes entender que en el otro lado hay tantos que desean experiencias, y qué experiencia tan intensa de sufrir tal estado. Habría sido para aquellos que deseaban más experiencia. Lástima, sí, está justificada, pero sepan que gran parte de la injusticia en su mundo está de acuerdo en el otro lado para promover la experiencia. Esto es difícil de entender mientras está encarnado. La Tierra ha sido un patio de recreo para la densidad, para la dualidad, para las penas y para las alegrías profundas. Es hora de que se curen las angustias y de que se profundicen las alegrías. Hay mundos ocultos dentro del tuyo. La tierra hueca, la tierra interior es más compleja de lo que quizás hayas entendido. Hay capas de dimensiones y también hay capas de ciudades, capas de seres y experiencias dentro del planeta y fuera, la superficie. Estos velos serán despojados y todos verán que la cohabitación de especies y reinos interdimensionales es de hecho muy real. A eso se refería la separación, el velo. Pero, sin embargo, es mucho más que eso. En la Tierra, uno tenía que aceptar estar separado no solo de la comprensión, sino de la separación de quienes son, la separación de sus habilidades, creando un abismo de duda, de sufrimiento. Pero si uno tiene amnesia, realmente puede descubrir quiénes son y así profundizar su viaje. Tus viajes han sido tan profundamente profundos. Estos últimos años, incluso unos pocos momentos con las energías, están fomentando su recuerdo de la fuente, de quienes son como fractals de luz de la fuente dentro de la forma humana. El humano es una forma hermosa y cuando regrese a la plantilla original del humano ascendido, del humano cristalino de dimensiones superiores, se sorprenderá y se deleitará con sus habilidades, con la paz que viene con la conexión profunda con la fuente, con su verdadero ser. Las sincronicidades continuarán profundizándose. Mantén tus ojos en el cielo, pero también a tu alrededor. Cuiden sus cuerpos en este momento. Somos el colectivo Alas Blancas. Somos muchos, te rodeamos de luz hoy. Su mundo ha sido una experiencia holográfica, lo que no lo hace menos real ni menos difícil.
simplemente es esto. Lo que es verdad es lo que vuelve. La luz es la verdad, la luz lo es todo, y tú eres esa luz. Eres esta luz divina encerrada en forma humana, con gran ternura y amor. Eres tan profundamente amado. Todos estamos eternamente agradecidos, agradecidos por su servicio a Gaia en estos tiempos tumultuosos. Sepa que todo está bien y todo estará bien. Sepa que nada puede detener esta ola de luz y usted está conectando a tierra esta luz. Es un trabajo integral. Somos el colectivo Alas Blancas. Te amamos. Todos ustedes son guerreros del tipo más poderoso, de la luz. Ha habido mucha más limpieza en los últimos días y, a medida que aumenta la luz, las criaturas internas se vuelven inquietas y se agitan desde las profundidades. Nuevamente, decimos esto no para asustarlos, sino para alentarlos a que con la cantidad de luz y códigos que están entrando, nada podrá permanecer oculto. Nada podrá permanecer en secreto y nada será igual. Esto es para crear esperanza y gran alegría para ti. Hay muchos cambios y se harán más evidentes en los próximos días y semanas. Este ha sido un tremendo trabajo de sanación, de limpieza de todo un mundo. Estoy viendo que la Tierra fue un punto de anclaje para la oscuridad que afectó a toda nuestra galaxia. Sí, Galaxy y hasta cierto punto, más allá. Es por esto que toda la galaxia tiene una gran necesidad de que este proyecto tenga éxito, y lo es, y lo tendrá. Por eso hay tanta esperanza para ti, para todos nosotros. La huella dactilar del Creador está en todo el proyecto y estamos encantados de servir en esta capacidad para sostener más luz en los reinos etéreos y espirituales, mientras ustedes están sosteniendo más luz en los reinos físico y corporal. A medida que la tierra interna y los lugares más oscuros se agitan, incómodos con los códigos que fluyen desde el gran sol central y desde el aliento de luz del Creador, las criaturas internas, las heridas internas y los dolores del colectivo no sanado están haciendo lo mismo. Tanto arriba como abajo. Sean fáciles con ustedes mismos. Sé gentil. Los arrebatos emocionales provienen del dolor, de un trauma o herida no curada. Envíe luz a los miembros de su familia que pueden estar comportándose de forma intermitente de manera extraña, ya que están procesando estas energías elevadas a su manera. Afortunadamente todos ustedes han sido tan tremendos con su propio trabajo de luz y sanaciones internas. Llegará un momento en el que no haya más que sanar para ti, cuando te des cuenta de que lo que se requiere es enviar luz a todo eso y liberar todo lo que ya no te sirve. Por supuesto, esto incluye su trauma. Los traumas sí sirven. Este estaba en una cueva ayer y se encontró con una criatura. Ella y su hija le enviaron luz y ya no existe. Pero la sobresaltó y en el astral anoche estuvimos hablando con ella al respecto. Estaba en un recorrido por la cueva, todo muy público y profesional, bien definido en el espacio, y la sorprendió que esta criatura la buscara. Era un tipo más oscuro y desagradable, que estaba enfurecido por la luz que traía consigo. Ella no estaba haciendo ningún trabajo ligero intencionalmente. Queridos, siempre están haciendo un trabajo liviano. Su mera presencia es suficiente. Y tales experiencias se volverán más comunes ahora que la desconexión entre las dimensiones está creciendo. Veo que el chicloso se separa y, finalmente, la fina cadena de caramelo se rompe. Sí. Es muy parecido a eso. Estás en las etapas de tracción y la tensión ha ido creciendo. Enviad luz a vosotros mismos, a su planeta, el uno al otro. Nos gusta la idea de aterrizar en Alcione, gran sol central, y los alentamos a que se conviertan en más portales de luz al anclarse a esta luz más profundamente. Me están mostrando un rallador de queso y todos los diferentes tamaños de orificios en el dispositivo. Los orificios más pequeños obviamente son para pequeñas hojuelas de queso, pero los orificios más grandes crean la ralladura de queso más grande. Ahora veo un bloque completo de queso. La luz está aquí,
no importa cómo la raye. Ellos se están riendo. Ah, Galaxy Girl, todo está bien. No presten atención a la criatura, ya no existe, así como todos ustedes son criaturas que luchan y formas de pensamiento en sus viajes diarios y astrales. Todos ustedes lo están haciendo. Estamos tremendamente orgullosos de ti. Hay más luz por venir y estás listo para ella. Te amamos infinitamente. PD, por favor, dígame por qué dijo tierras como plural al principio. En un universo del infinito, por supuesto que hay varias tierras, Galaxy Girl. Actualmente hay 3 tierras principales. Hay uno en el que estás, que está experimentando el cambio. Está la nueva tierra que está siendo creada continuamente por seres de dimensiones superiores, también por vuestros seres superiores y cuando meditáis sobre la nueva tierra, y está la tierra intermedia donde irán después del relámpago quienes no deseen saltar aún a la nueva tierra. Sabemos que tienes tantas preguntas, y es cierto que estás en un gran viaje de autodescubrimiento y descubrimiento planetario. Confía en que todo está bien. El Creador no comete errores, y el punto de elección del alma siempre será respetado en este proceso. Este es un proceso lleno de luz divina. Todas las almas están en su propio viaje y su santidad y sus propias necesidades de curación individuales serán abordadas por los equipos espirituales y de dimensiones superiores de cada uno. Todos tienen su propio colectivo de guías y ángeles trabajando con ellos. Cada alma tiene su propio itinerario de lo que necesita y quiere aprender y experimentar. Y así todo estará bien. Todo está bien. Te amamos infinitamente. Somos el colectivo Alas Blancas. Les estamos enviando códigos de luz y paz ahora y siempre.